Buenas noches tengan, hermanos. La enseñanza de hoy dice: la Iglesia Católica Romana no la fundó Jesucristo. Esta congregación religiosa, donde todos los crímenes son posibles, donde toda maldad es posible, surgió mediante un engaño de que el apóstol Pedro fue nombrado pontífice por Cristo, su sustituto o su segundo en el mando de la Iglesia, y dicen que es el primer jefe de la Iglesia San Pedro, nombrado por el mismo Jesucristo. No podía vivir hasta el fin de los siglos, por esto era del todo necesario que tuviera sucesor. Los tuvo y sigue teniéndolos. Esto lo dicen en su Doctrina Cristiana, curso superior, página 84. Estos cumplen con lo dicho por San Pablo: empero el Espíritu, que es Cristo, dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y doctrinas de demonios, que con hipocresía hablarán mentira. Permítanme. Dice: hablarán mentira teniendo cauterizada la conciencia. 1 Timoteo 4:1-2. Y esto se ha cumplido en los primeros apóstatas y prevaricadores salidos de la iglesia, que fueron los que prevaricaron y apostataron, dejaron a Cristo e inventaron la herejía que Pedro había sido nombrado por Cristo su sucesor o papa, primer jefe de la iglesia, y ellos son sus sucesores. Doctrina Cristiana, curso superior, página 84. Esto lo hicieron porque ambicionaban llevar discípulos tras de sí. Lo escribió San Pablo a la iglesia: porque yo sé que después de mi partida, refiriéndose así a su muerte, entrarán lobos rapaces que no perdonarán al ganado, y de vosotros mismos, refiriéndose hacia la iglesia, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para llevar discípulos tras de sí. Hechos 29:30. Las cosas perversas que hablaron, con las cuales pervirtieron a muchos en la iglesia y los hicieron apostatar, dejar a Cristo y su doctrina, son muchas, todas una doctrina que se oponen al Evangelio de Jesucristo y a los mandamientos del Señor Jehová. Afirman que el ministerio de papa o pontífice lo recibieron de Jesucristo para gobernar la iglesia, y esto es una mentira. Jesucristo no puede quebrantar los mandamientos de su Padre, el Señor Jehová. Jesucristo es fiel a su Padre y nos dice: no puedo yo de mí mismo hacer nada, como juzgo a mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, mas la voluntad del que me envió, del Padre. San Juan 5:30. Así Jesucristo no fue el que les dio el ministerio. Su Padre no va a quebrantar su mandamiento dado a su pueblo Israel. La iglesia, desde los primeros convertidos a Cristo Jesús, todos fueron de Israel, israelitas. Para Israel es la salvación, no para el mundo. Para los hijos de Abraham y de Jacob, Cristo Jesús fue enviado a salvar y a redimir a su pueblo Israel. El ángel dijo a José: José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y parirá un hijo,
y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. San Mateo 1, 20, 21. Y el pueblo, a ese pueblo que se refiere, el pueblo de Jesús, es Israel. Sus padres son Abraham y David. Está escrito, libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. San Mateo 1:1. Israel es su pueblo, nació en carne de la tribu de Judá, y San Pablo dice, porque notorio es que el Señor nuestro nació de la tribu de Judá. Hebreos 7:14. Israel es su pueblo, su padre José y su madre María fueron israelitas de la simiente de David. San Mateo 1:16. El Señor Jehová le dice a Israel, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Éxodo 6:7. Moisés le dice, y ellos son tu pueblo, tu heredad, que sacaste con tu gran fortaleza y tu brazo extendido. Deuteronomio 9:29. Y los salvará en aquel día Jehová su Dios. Zacarías 9:16. Cuando la mujer cananea le rogaba sanar a su hija endemoniada, los apóstoles le rogaron, despáchala pues, que da voces tras nosotros. Y él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. San Mateo 15:22 al 24. San Pedro respondió al príncipe de los sacerdotes de Jerusalén, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, al cual vosotros matasteis. Dice, al cual vosotros matasteis colgándole de un madero. A este ha Dios ensalzado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y remisión de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Hechos 5:30-32. San Pablo dice que de la simiente de David, Dios, conforme a la promesa, levantó a Jesús por Salvador de Israel. Hechos 13:23. San Pablo nos dice que conforme a la promesa de Dios, levantó a Jesús por Salvador de Israel. Entendemos que el Señor Jehová, Padre y Dios de Jesús, había dado promesa a Israel de redención y salvarlos por Cristo. San Pablo dice, y nosotros también os anunciamos el Evangelio de aquella promesa que fue hecha a los padres, resucitando a Jesús. Y la promesa es esta: espera Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Salmo 130, 7, 8. Las reliquias serán salvas. Isaías 10, 20, 22. Y Ezequiel 39, 24, 28. Romanos 9, 27. Y Jeremías 23, 5. Esta promesa la cumplió, dice Pablo, nos ha dado a su Hijo como nuestro Salvador, a nosotros la simiente de Israel o Jacob. Génesis 32, 27, 28. Con estos testimonios manifestados son suficientes para entender que Jesucristo es el Salvador de Israel, de las reliquias, de lo que queden. El profeta Isaías nos dice, y acontecerá en aquel tiempo que los que hubieran quedado de Israel
y los que hubieran quedado de la casa de Jacob nunca más estriben sobre el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, Santo de Israel. Las reliquias se convertirán, las reliquias de Jacob, al Dios fuerte. Así queda probado por testimonios de apóstoles y profetas y del mismo Hijo de Dios que el Señor Jehová había dado promesa de salvación a los padres de Israel y a su simiente, los cuales son sus hijos, y la está cumpliendo. Para eso levantó a nuestro Señor Jesucristo por Salvador a Israel. Hechos 13:23. No al mundo como lo afirman. Siendo así, los redimidos en su gran mayoría eran israelitas. Los 12 apóstoles, los 70 varones que Jesús envió a predicar eran israelitas. Jesucristo prohibió a los apóstoles predicar a los gentiles y a los samaritanos que no eran de Israel. Era gente que el rey de Asiria había traído de otros territorios cuando Israel fue transportado de su tierra a Asiria. El rey de Asiria trajo gente de Babilonia y de Cutá y de Aba y de Amad y de Separvaim, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Según de Reyes 17, 22, 24. Solo la mujer samaritana que conversó con Cristo, al parecer era israelita, pues esperaba a Cristo. Juan 4:25. Israel tiene mandamiento de Jehová. Sin duda pondrá rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere de entre tus hermanos, pondrá rey sobre ti. No podrás poner sobre ti hombre extranjero que no sea tu hermano. Deuteronomio 17:15. Este mandamiento a Israel, que sin duda fueron celosos de obedecer, con más razón los que seguían a Cristo, los apóstoles y los fieles hace 1973 años. Cuando vivían los apóstoles, los redimidos por Cristo se conocían por iglesia. Fue el nombre que Jesucristo les dio, por este nombre fueron conocidos. Es un nombre adecuado y manifiesta la razón, el por qué se habían unido a uno en una familia. Efesios 4, 3, 6. Una iglesia significa los llamados del mundo, los elegidos del mundo. Jesús dice a los suyos: no me eligieron vosotros a mí, mas yo elegí a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, mas porque no sois del mundo, mas yo los elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. San Juan 15, 16, 19. Los de Cristo fueron conocidos por la iglesia, así eran llamados. El apóstol Pablo nos dice que Dios obró en Cristo, resucitándole de los muertos y colocándole a su diestra en los cielos, sobre todo principado
y potestad y potencia y señorío y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, mas aún en el venidero. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que hinche todas las cosas en todos. Efesios 1, 20, 23. Permítanme, hermanos. San Pablo da testimonio verdadero del comportamiento de esa congregación religiosa y de quienes la pastorean. Nos dice: porque en la justicia de Dios se descubre la fe en fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe, porque manifiesta es la ira de Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad con injusticia. Y esto es lo que han hecho los que pretenden ser guías de la iglesia del Señor Jesucristo, detener la verdad de Jehová y encubrirla, desde que usurparon en el mando en la que fue la iglesia de Jesucristo, echaron por tierra la verdad de Dios. Así lo profetizó Daniel, y dice: y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso, y le sucedió prósperamente. Daniel 8:12. El apóstol Pablo manifestando la obra de los anticristos, porque lo que de Dios se conoce a ellos es manifiesto, porque Dios se lo manifestó a los que usurparon el mando de la que fue la iglesia de Jesucristo y se asentaron en ella. Estaban en la iglesia, fueron doctrinados, Dios les manifestó la verdad y apostataron. 1 Juan 2, 18, 19. Con verdad el apóstol escribe, porque lo que de Dios se conoce a ellos es manifiesto, porque Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas de modo que son inexcusables. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias. Antes se desvanecieron en sus discursos, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Diciéndose ser sabios, se hicieron fatuos y trocaron la gloria de Dios incorruptible en semejanzas de imagen de hombres corruptibles y de aves y animales de 4 pies y de serpientes, por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de suerte que contaminaron sus cuerpos entre sí mismos,
los cuales mudaron la verdad de Dios en mentira, honrando y sirviendo a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Es por esto que Dios los entregó a efectos vergonzosos, pues aún sus mujeres mudaron el natural uso en el uso que es contra naturaleza. Y del mismo modo, también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en sus concupiscencias los unos con los otros, cometiendo cosas nefastas, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la recompensa que convino a su extravío. Y como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, Dios los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene, estando atestados de toda iniquidad, de fornicación y de malicia, de avaricia y de maldad, llenos de envidia y homicidios, y de contiendas y de engaños y de malignidades, siendo así murmuradores, detractores y aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios y altivos, e inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales y sin afecto natural, implacables y sin misericordia, que habiendo entendido el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, mas consienten a los que las hacen. Romanos 1, 18, 32. ¿Cómo puede ser alguien así ser de Dios? No se puede ser de Dios siendo alguien así. Como en estos tiempos de corrupción, crímenes y maldad extrema, en Dios no hay iniquidad, la corrupción no es suya. Está escrito: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, y ninguna iniquidad hay en él. Es justo y recto. La corrupción no es suya. Deuteronomio 32, 3, 5. Entonces, si la corrupción no es de Dios, y si Él es justo y recto, la obra de todas esas personas no es de Dios, por lo tanto no son de Dios. Los frutos del Espíritu de Dios son, los cuales son caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad y fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con los afectos y concupiscencias. Gálatas 5, 22, 26. Estos frutos no son producidos en la Iglesia Católica. Desde el año 67, desde el primer siglo, año en que San Lino usurpó el puesto de pontífice y se asentó en la que fue la Iglesia de Cristo Jesús, y destruyendo al pueblo de los santos, la cual era la Iglesia de Jesucristo, y gobernando en los apóstatas y prevaricadores con el nombre que le dieron de la Iglesia Católica Romana. Esto lo dice en la síntesis de Historia Universal,
página 140. Desde su principio, esta iglesia está dando los frutos que corresponden a la carne, no al Espíritu del Señor Jehová. Por lo tanto, no son sus hijos, no es su iglesia. San Pablo lo manifiesta. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gálatas 5, 19, 21. San Pablo advierte: ¿no sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? ¿No erréis? Que ni los fornicarios, ni los idolatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. 1 Corintios 6, 9, 10. Entonces es un fraude lo que esta iglesia está haciendo, prometiéndoles libertad, siendo ellos mismos siervos de pecado, son obreros fraudulentos. San Pablo dice de ellos: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, transfigurándose en apóstoles de Cristo. Y no es una maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz, así que no es mucho si también sus ministros se transfiguran como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. 2 Corintios 11, 13 al 15. Y esto, muchos pertenecen a esa congregación porque les es conveniente también. Llenan, como luego dicen, llenan el morral de pecados, van, se confiesan, los limpian, los perdonan, les hacen una penitencia y quedan limpios según ellos, y después vuelven otra vez, y así sucesivamente, una y otra vez vuelven al pecado y vuelven a confesarse y los vuelven a limpiar, según ellos. Mas la maldad nunca deja de cesar. Aquí termina la enseñanza del día de hoy, hermanos. La próxima semana les estaré pasando la siguiente. Dios los bendiga. Buenas noches tengan todos.